preciosa mañana, hoy domingo 6 de septiembre, para la gloria y honra de Dios. Quiero compartirles en esta mañana una palabra hermosa, poderosa, en el libro de Salmos capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 5. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, sus juicios los tiene muy lejos de su vista, y a todos sus adversarios desprecia. Amén. Hablar de esta palabra hermosa, preciosa y maravillosa es centrándonos en el versículo 4, donde nos enseña la palabra de Dios. Y he titulado este tema: ¿en dónde están nuestros pensamientos? ¿En dónde están nuestros pensamientos? Esta clase de persona, donde acabamos de leer, no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. Dice la palabra de Dios claramente allí que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aún la palabra de Dios dice que genera en este hombre o en esta persona que todos sus caminos son torcidos. En todo tiempo. Muchas veces el hombre piensa, planea muchas cosas, pero Dios no está en ninguno de sus planes ni de sus pensamientos. El hombre piensa por sí mismo, planea por sí mismo, el hombre malo, dice la palabra de Dios. Y sabe que una de las cosas que nosotros encontramos, que cuando este hombre camina en esta forma, estas ciertas personas caminan de esta forma, dice la palabra de Dios que para ellos, y se creen que están en caminos buenos, en caminos correctos. Como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Qué hermoso y qué precioso es, hermano, que nosotros tengamos los pensamientos en el Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 19:21 que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. Pero
Dice la palabra de Dios allí mismo, mas el consejo de Dios permanece para siempre. Los pensamientos del hombre van a ser inestables. Cuando aún no tienes a Dios en sus pensamientos. Y tener a Dios en sus pensamientos es tenerlo en el corazón, porque la palabra de Dios dice que del corazón es que salen los malos pensamientos. Sale todo lo malo o lo bueno que tenga la persona. De igual manera, Dios nos enseña que el hombre tiene muchos pensamientos. Y muchas veces en todos esos pensamientos ni siquiera se encuentra Dios, ni en sus planes, ni en su empleo, ni en su hogar, ni en su familia, en todo lo que haga. No hay Dios en ninguno de esos pensamientos. Y se decía, por ejemplo, de este hombre que en Lucas 12, 16 al 21, encontramos allí una parábola donde habla de un hombre que hizo todo, los graneros más grandes, planeó, hizo planes, era lo que él pensaba para sí, pero Dios no estaba en esos planes. Deberíamos tener siempre los pensamientos puestos en Dios. Como dijo Pablo, la mente de Cristo deberíamos tener. Por eso la palabra de Dios dice claramente en el libro de Isaías 55, así dice la palabra de Dios, de esta manera. Primeramente dice, versículo 6, capítulo 55, versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y dice así: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice el Señor de esta forma: porque mis pensamientos no son, entendamos esto, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová, Dios. Fíjate. Como son más altos los cielos que la tierra, así son, dice el Señor, mis pensamientos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Deje el hombre impío, inicuo, sus malos pensamientos. No tenemos por qué tener esos pensamientos, porque el hombre, cuando no tiene a Dios en su pensamiento, planea, y todo lo que planea es malo, porque Dios no está en los pensamientos de este hombre. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Y sabe cómo estaba el pueblo de Israel? Y Dios habló al pueblo de Israel diciéndole: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque el pueblo de Israel no pensaba en Dios. Pensaba en muchas cosas, en la idolatría, pensaba en lo material, pero en Dios no pensaba. Dios no estaba en el corazón del pueblo de Israel.
Y Dios declaró y dijo Dios de esta manera: porque he aquí el que formó los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Mire, Dios anuncia al hombre su pensamiento, dice la palabra de Dios. Él hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Amós 4:13 dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que pensar, porque el hombre cuando tiene los pensamientos de Dios, no piensa en cosas malas. ¿Cuáles son las cosas malas que piensa el hombre? Bueno, el hombre cuando piensa en cosas malas, piensa en lo impuro, piensa en cosas que no le agradan a Dios. Pero la palabra de Dios dice claramente que cuando nosotros pensamos en el Señor, Filipenses 4:7 dice la palabra de Dios: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En eso debemos pensar. En lo puro, lo amable, lo honesto, verdaderamente en lo bueno. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros tenemos los pensamientos en Dios, dice la palabra del Señor que Él guardará en completa paz. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermoso. El Señor dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, o sea, en Dios, persevera. Si tu pensamiento persevera en Dios, Él te guardará en completa paz. Si tu pensamiento persevera en el Señor. Isaías 26, versículo 3, allí lo dice claramente. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Pensamientos es lo que nos enseña el Señor hablando de los pensamientos. Nuestros pensamientos deben perseverar en el Señor. Allí es donde verdaderamente se manifiesta la grandeza de Dios. Cuando nosotros pensamos
en Él. Si tenemos, como dice la palabra de Dios, un buen tesoro, bueno, cosas buenas saldrán, porque el buen tesoro que nosotros tenemos que tener y atesorarlo en nuestro corazón es a Cristo. Entonces, del buen tesoro salen cosas buenas, buenos pensamientos salen. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Marcos 7:21. Y nos los enseña el Señor cada día, cada momento, cada instante. Cuando nosotros tenemos los pensamientos puestos en Dios, tus pensamientos, como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 16, versículo 3, tus pensamientos serán afirmados. Esto es lo que nos enseña el Señor. Quiere afirmar nuestros pensamientos, pero que nosotros tenemos que pensar cosas buenas, pensar en Él. Porque si Dios está siempre en nuestros pensamientos, usted va a hablar de Dios. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Todo lo que hagamos debemos hacerlo pensando en el Señor. Dios debe estar constantemente en nuestros pensamientos, porque si Dios está en nuestro pensamiento, Dios estará siempre en nuestra boca. Usted lo que sale, óigase bien, lo que va a soltar, siempre teniendo los pensamientos en Dios, pensando en Dios, usted va a soltar por su boca cosas de Dios, palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña hoy en día la palabra y que tenemos que aprender. Lo precioso y lo maravilloso es pensar solamente en Dios. Cuando usted piensa en Dios, cuando usted medita en Dios, usted va a tener paz, usted va a tener tranquilidad. Pero cuando usted no piensa en Dios, ni siquiera confía en Dios, pero los que confían en Dios piensan inmediatamente en Dios, acuden enseguida a Dios porque tienen confianza. Entonces, la tranquilidad que debemos tener hoy en día es que si nosotros tenemos a Dios, no tenemos que pensar en el día de mañana. ¿Por qué tener esos pensamientos en el día de mañana ya que no tenemos lo que no tenemos si todavía no ha llegado el día de mañana? Entonces, cuando tenemos a Dios y pensamos que Dios es el que genera todo en nuestras vidas y estamos confiando en Dios, usted se acuesta tranquila, se acuesta tranquilo, como dijo el rey, como dijo David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces. Hay personas que dicen dormir, no es dormir, es vivir confiado. Tenemos que vivir confiado ¿de quién? Del Señor. Y eso es lo que nos va a traer a nosotros paz, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. No hay una cosa que Dios haya mandado, por eso quería inculcarle al hombre siempre que lo tuviera a Él en su mente, en su pensamiento, en su corazón, que lo amara con todas sus fuerzas. Y eso es lo que Dios hoy en día manda a nosotros. El que piensa en Dios habla de Dios. El que piensa en Dios acude a Dios. El que piensa en Dios da consejo de Dios. El que piensa en Dios tiene la bendición de Dios. Este es el corto, precioso y poderoso mensaje
para la gloria y honra de Dios en esta preciosa mañana. Que Dios me los bendiga, que Dios nos guarde a todos, amados hermanos y hermanas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.